Para los estudiantes, contamos por suerte con la presencia del doctor Dopico, invitado desde Argentina, experto en ecografía, nefrólogo intensivista, médico cardiólogo además, que nos va a acompañar durante una hora aproximadamente para básicamente orientarnos en el uso de la ecografía en diferentes tipos de casos clínicos, mostrarnos la utilidad de esta herramienta y la eventual toma de decisiones en base a la misma en casos, algunos moderados y otros casos complejos, como lo hemos hablado. Pero vamos a ver, sin más, vamos a comenzar con la presentación del doctor Dopico, al que ya le agradecemos. Bueno, buenos días. El agradecido soy yo. Es un honor para mí, como siempre, recibir vuestra invitación. Así que agradecimientos a todos ustedes. Pido disculpas si por momentos mi voz se apaga un poco, pero estoy con los efectos de la vacuna que me di en el día de ayer y he tenido mucha fiebre y muchos síntomas. Pero no podía faltar a esta cita. Y bueno, comienzo con un primer caso clínico recordando a dos grandes médicos uruguayos, Silvia y Venturino, con su libro de Shock en la década del 70, que por lo menos en lo personal me abrió la cabeza en muchos aspectos. Bueno, la idea es a ver cómo... ahí está. Yo les voy a presentar un paciente de 52 años de edad, con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, sedentarismo, fumador de 20 cigarrillos por día, y tenía un antecedente de cardiopatía isquémica con 4 puentes aortocoronarios en junio del 2011, complicado en el posoperatorio inmediato por cuadros de medias tinitis recurrentes. Ingresa por cuadro de shock, febril, desasosiego, taquipnea, se lo intuba, ventilación mecánica, el famoso desafío con fluidos, drogas vasoactivas. A su ingreso se constata ya también una hemiparesia brachiocrural izquierda y la TAC cerebral demostró una hipodensidad frontoparietal occipital derecha, y la TAC de tórax y abdomen, que se aprovechó sin contraste, no ofrecía datos para mencionar. Bueno, se hace urocultivo, se inicia antimicrobianos banco-pipertazo, y esto es en una apical 5 cámaras, tirando el Doppler pulsado, en el tracto del ventrículo izquierdo. Yo voy a valorar la integral de la velocidad de los glóbulos rojos, es decir, el famoso BTI, que es la distancia que recorren los glóbulos rojos en cada latido cardíaco. Hay glóbulos rojos que recorren más, otros recorren menos distancia, pues tienen distintas velocidades. Bueno, el BTI es un promedio, es una integral de la velocidad de todos los glóbulos rojos en ese latido. Bueno, de esa manera, uno sabiendo que el volumen sistólico es área por la longitud, es decir, la longitud me lo da el BTI en el tracto salida del ventrículo izquierdo, y el área, como es fija, es decir, el tracto salida del ventrículo izquierdo no se modifica en ningún paciente, no se modifica, y como la medición es al cuadrado, su fórmula, si no lo hago bien, el error es al cuadrado. Entonces, el BTI es un surrogate perfecto del volumen sistólico, habido a cuenta que el área siempre es constante. Y bueno, acá en este paciente vemos que tiene un bajo BTI, es decir, infiero que tiene una caída del volumen sistólico. El paciente estaba con el cuadro de shock y decidimos colocarle dobutamina. Y bueno, vamos, permanentemente uno tiene que estar al lado del paciente, sentado en la silla con el ecógrafo, y vamos viendo qué sucede con el BTI, que va aumentando despacito. Ya 10 gamma está en menos 11.39, obviamente que está bajo, y le agregamos noradrenalina. Y cuando le agregamos noradrenalina, ya empieza a subir un poquito más, 13.61. Ya vamos a hablar de la nora en otros pacientes, y después ya, fíjense, con menos 18.11, ya estamos pero muy bien, muy conformes.
menos 21,08, es decir, realmente el paciente respondió perfectamente al desafío de fluidos y a la incorporación de drogas vasoactivas e inotrópicas. Bueno, mejoró la perfusión, el score de lividez, recupera el ritmo urinario, y bueno, a la mañana temprano, en la recorrida, 10 horas de ingresado, se discute reducir progresivamente las dosis de droga vasoactiva. Y obviamente que el ultrasonido es dinámico, es decir, uno tiene que permanentemente hacer estudios en el paciente, y eso es muy importante, muy importante. Y acá yo les muestro cómo empezamos a hacerle imágenes. Este es un paraesternal largo, acá está la piel, la grasita, cerca de la arteria del esternón, y acá la primera imagen anecoica corresponde al BD. Acá tengo el septo interventricular, que tiene un movimiento medio extraño, porque tenía un bloqueo de rama izquierda. El BI no parece dilatado, se ven muy mal los bordes endocárdicos, este es el pericardio posterior, acá está el tracto de salida del ventrículo izquierdo y acá está el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. En el segundo, vamos a mostrarles, el segundo video, estamos tratando de hacer una apical 4 cámaras. A veces uno hace lo que puede, no lo que quiere. Y uno ve acá el septo, que tiene un movimiento, acá se ve mejor que en el paraesternal largo, que no tiene un movimiento que coincida con el movimiento de la pared lateral anterior. ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo de rama izquierda. Es decir, tengo alterada la dinámica en la contracción ventricular izquierda, acá tengo la aurícula izquierda, no se ve muy bien la válvula mitral, pero acá está el anillo, y ahí veo la punta que no se ve muy bien. Esa es la realidad. Nosotros no parecía aquí la punta, pero no se veía muy bien. No sabíamos bien qué era esto. Vamos a hacer otro estudio, seguimos mirando. Y ahí parecería ser que empezamos a tratar, tiene una aurícula izquierda que impresiona al ojo por ciento con un volumen auricular izquierdo aumentado. Ahí vemos algo que empuja, ¿no? O sea, ahí parece que es anecoico también, pero ¿qué es esto que empuja hacia la cavidad? No nos quedaba claro, no lo entendíamos. Eso que empuja, no nos dábamos cuenta. Y bueno, seguimos mirando, tratando de entender con lo que estaba pasando, y ahí parece que hay una solución de continuidad, pero no estábamos seguros. Ahí lo vemos, y ahí vemos una cavidad. Y esto es muy importante que tengan esta imagen, porque lo que no nos habíamos dado cuenta, cuando llegó a la noche el paciente, y a la mañana después de la recorrida para ver si podíamos bajar la droga vasoactiva, que el paciente tenía esto. Es decir, esto es anecoico, esto es anecoico, es decir, que esto es sangre. Acá hay una comunicación del ventrículo izquierdo con esto. ¿Esto qué es? ¿Un aneurisma o un pseudoaneurisma? Es muy importante la definición para descartar entre estas dos entidades porque tienen un pronóstico absolutamente diferente y tienen una actitud inmediata totalmente diferente. En primer lugar, ¿cuál es la clave para el diagnóstico diferencial? El diámetro de la boca de esta supuesta neocavidad, este diámetro, tiene que ser menor al diámetro mayor de la cavidad. Si esto es así, si es menor, esto se trata de un pseudoaneurisma. En cambio, si este diámetro de la boca fuese más grande que este diámetro mayor de la cavidad, se trataría de un aneurisma. Obviamente que el pseudoaneurisma en realidad es una rotura de la pared cardíaca y se contiene, entre comillas, la sangre por el pericardio. Acá hay tejido trombo, sangre, y es muy importante saberlo diferenciar. Ahora ustedes me dicen, pero ustedes le hicieron drogas vasoactivas, empezaron con dobuta, con noradrenalina y el paciente mejoró. Sí, ¿vieron? Llamativamente mejoró. Lo que pasa es que ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros no sabíamos que esto estaba sucediendo. Y obviamente que no fue una conducta adecuada.
Es decir, la conducta adecuada debería haber sido haber hecho el diagnóstico de pseudoaneurisma y obviamente remitirlo a un servicio de cirugía cardiovascular, porque esto hay que repararlo. Fíjense ahora el intento de hacer una apical 4 cámaras, ya teniendo la imagen, ahí ven el pseudoaneurisma, y ahí veo la boca, y a ver, trato de ver eso que se veía, que empujaba hacia la luz. Miren lo que es esto. Miren cómo entra. Ahí lo vamos a apurar un poquito. Ahí está. Ahora lo van a ver perfecto. Miren cómo entra y sale. ¿Esto qué es? Bueno, esto es tejido fibroso dentro del pseudoaneurisma, pero que tiene un movimiento. Entonces uno puede entender que este paciente, evidentemente, tiene una infección del endocardio muy, pero muy grave, muy grave. Y bueno, frente a esta situación, ¿qué hicimos? Bueno, le robamos el ecógrafo al cardiólogo, también en un MinRes, pero con otra tecnología, y le hacemos un Doppler color. Miren la boquita del pseudoaneurisma y cómo entra y sale sangre a la cavidad. Entonces, obviamente que esto inmediatamente nos hizo cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar a ciegas. Las drogas vasoactivas e inotrópicas tienen que ser guiadas por el ecocardiograma, mínimamente. Después hablaremos de la microcirculación, del pulmón, del cerebro, pero lo mínimo es un ecocardiograma. Y siempre multisistémico, el ultrasonido, al lado del paciente, de la cabeza a los pies. Porque de lo contrario, cometemos errores como hemos cometido con este paciente. Es decir, a este paciente prácticamente se le suspendió la dobute y lentamente se fue reduciendo la noradrenalina y estando en el proceso de derivación, el paciente fallece a las 10 horas, más o menos casi a las 24 horas de internación. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacerme una pregunta ahora sobre el caso o hacemos las preguntas al final. Eso me dicen ustedes. ¿Me escuchan? Sí, doctor Dopico, lo escuchamos. ¿Prefieren que hagamos las preguntas ahora sobre este caso o hacemos las preguntas al final del cuarto caso que tengo para presentar? Doctor Corujo, doctor Rovira, díganles ustedes. Hacemos al final, al final. Bueno, perfecto. Entonces ahora paso al segundo caso. ¿Es otro archivo, doctor Dopico? ¿Es otro archivo el que está compartiendo? Tiene que primero dejar de compartir el anterior para poder compartir. Perdón. Entonces me voy al anterior, lo dejo de compartir. Perfecto. Yo lo saqué ahí de compartir, ahora sí puede compartir el nuevo archivo. Bueno, muchas gracias, Valeria. Muy bien. ¿Ahora se ve bien el segundo caso? Perfecto, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, el segundo caso es muy interesante porque se trata de un paciente de 65 años de edad, sexo masculino, que ingresa por un dolor precordial típico, sudoración, disnea, estaba taquicárdico, hipotenso, taquipneico, estaba bien perfundido, los pulmones estaban libres, un corto ruido en punta, silencios libres, y los antecedentes del paciente era hipertensión arterial y un síndrome depresivo. Cuando hacemos el electrocardiograma, un ritmo sinusal, pero tiene una elevación del ST de B1 a B5.
y una placa de tórax normal. Eso fue hecho en el servicio de emergencia o en la puerta, digamos, y ahí ustedes ven el electrocardiograma, que no es de muy buena calidad, pero ustedes ven el supra del ST bien marcado de B1 a B5. Entonces, dentro de nuestra sistemática es fundamental en la evaluación de un paciente con dolor precordial hacerle de inmediato en la puerta o en el CTI inmediatamente un ecocardiograma. Y acá vamos a ver un apical 4 cámaras, este es el septo, punta de BI, acá tengo el BD, aurícula izquierda y aurícula derecha. Entonces, cuando uno ve este ecocardiograma, lo que vemos es que las porciones basales y medianas del septo inferior y la cara lateral anterior se mueven bien, pero todo este casquete no se mueve bien. Entonces uno puede decir, bueno, este paciente tiene un infarto de cara anterior extenso que compromete el ápex. Por lo menos ecográficamente se ve eso. Si uno se queda con esta impresión, se equivoca. Fíjense ahora esta imagen en una ventana de una apical 2 cámaras. Cuando uno hace una apical 2 cámaras, estoy viendo la pared inferior y la pared anterior. Y llamativamente, la pared inferior también está comprometida en los segmentos apicales, medios y apicales de la pared inferior. Y está comprometida también la cara anterior en los medios y apicales. Es decir, que estoy diciendo en voz alta que el paciente tiene alteraciones de la contractilidad segmentaria ya en la cara anterior, lateral anterior, septum inferior, pared inferior. Raro, ¿no? Fíjense ahora cuando muestro una apical de 3 cámaras. Esto es aurícula izquierda, tracto de salida, válvula aórtica, y acá lo que se ve es la cara lateral. Y acá que vamos a ver el septum, mírenlo, el septum anterior, perdón, y acá sucede lo mismo, que las porciones basales se mueven bien, pero medio y apical no se mueve, y esto, la cara lateral inferior, también lo basal se mueve, pero no se mueve, tiene una cinesia de los segmentos medios y apicales. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que evidentemente el paciente, acá tengo otro apical, para mostrar nuevamente, el 2 cámaras. Miren, fíjense en cómo se mueven los segmentos basales de la pared anterior y los segmentos mediales y apicales no se mueven. Y la pared inferior, miren cómo ustedes notan que tiene una contracción segmentaria en las porciones basales muy enérgica en relación a los segmentos mediales y apicales, que no se mueven. Pero estos se mueven de manera enérgica. Lo muestro otra vez porque cuando yo digo se mueven de manera enérgica, se engrosan, es decir, se ensancha el miocardio en la sístole. El borde endocárdico se va hacia la línea media, de manera sincrónica. ¿Por qué? Al revés del caso anterior, no tengo una sincronía entre el septo y la pared, habida cuenta de que obviamente acá, gracias a Dios, no tengo bloqueo de rama izquierda. Y cuando voy a mirar al apical 4 cámaras, su cifoideo, obviamente que veo el BD, pero también estoy observando que acá el septo no tiene movimiento, y la pared posterior lo mismo. No puedo ver los segmentos apicales, pero los segmentos medios no se mueven, y sí se mueven los basales. Entonces, cuando uno tiene ve que hay varios territorios irrigados por diferentes arterias coronarias comprometidos, es decir, es algo que este paciente tenga oclusión simultánea de la circunfleja de la DA y de la coronaria derecha, porque eso es lo que estoy viendo con el ecocardiograma, y eso no es lo habitual. Es decir, obstrucción que esté provocando este infarto agudo de miocardio. Entonces, se le hace una coronariografía y demuestra lo que estamos diciendo. Este paciente, ustedes ven, esto es el ápex que no se mueve, y esto es lo que se mueve de manera enérgica. Es decir, esto es el famoso Takotsubo,
que es una miocardía por estrés de las tantas que hay, porque hay varias, por ejemplo, la relacionada al sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, porque en este paciente, si no hubiéramos hecho ecocardiograma, no hubiéramos hecho el diagnóstico de la miocardiopatía por estrés. En este caso, el Takotsubo. Y claro, nos obligó a cambiar nuestra conducta. Es decir, así nos asombró, porque nosotros no pensábamos que este paciente tenía una miocardiopatía por Takotsubo. Para nada. No lo imaginábamos. Pero cuando uno ve, entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo con una apical 4 cámaras no me alcanza. Yo tengo que hacer una apical 2, una apical 3, y así yo veo distintos segmentos y paredes del corazón que son irrigados por distintos territorios sanguíneos, distintas arterias ramas de las coronarias. Entonces, si yo tengo segmentos cardíacos con alteración en la contractilidad, que es inferida, yo no valoro la contractilidad, yo la infiero por el engrosamiento del miometrio, es decir, cómo se ensancha el miometrio en sístole. Entonces, si yo veo esto, y sobre todo, este es un caso típico de Takotsubo, porque hay otros casos, pero este es el caso típico en donde hay una hipercontractilidad de los segmentos basales, parte de los segmentos mediales, y una cinesia total en los segmentos apicales y algo de los mediales. Entonces, obviamente, es como que se retuerce el miocardio, el ventrículo, en su eje longitudinal, y ese diagnóstico hay que hacerlo, y es importante, desde el punto de vista, solamente lo puedo hacer con ecocardiografía. Bueno, esto es un amanecer en las playas de Necochea, que quería compartir con ustedes, y bueno, entonces yo ahora voy a detener el compartir, y ahora voy a mostrar otro caso clínico. Ahí está. ¿Está bien hecho así, Valeria? Se ve perfecto, doctor. Ahí está perfecto. Bueno, acá rindo un homenaje a Borges porque tiene un escrito sobre el hacer, ¿no? Sobre los hacedores. Entonces, ¿cómo hago lo que digo que hago? Porque a veces hay un abismo entre lo que uno puede decir en un congreso, en una mesa redonda, en un taller, y otra cosa es lo que uno hace en la trinchera, ¿no? Es decir, lo que estamos en la trinchera, cuando se transpira el ambo. Esto es un paciente de 59 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial. No tampoco una locura, pero hipertensión arterial y presenta un stroke hemorrágico con volcado ventricular. Se le coloca un drenaje ventricular externo que lamentablemente evolucionó con ventriculitis, Acinetobacter, por lo que requirió amicacina intratecal y sistémica. Los cultivos de líquido de Acinetobacter y enterococo, por lo que se consiguió y pudimos iniciar tratamiento con linezolid. Al quinto día que se le había dado el alta de la terapia intensiva, reingresa por deterioro del sensorio, que fue progresando en 30 a 40 minutos ya ingresado en el CTI, y una anisocoria. La TAC no muestra resangrado, pero el cuarto ventrículo impresionaba aumentado de tamaño. Se le hace una PL, líquido purulento, leucocitosis, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. No, está bien, usted me puede decir que podía ser una ventriculitis química, pero evidentemente lo purulento se veía, y un lactato de 3 milimoles por litro. Y bueno, se lo intuba nuevamente, ventilación mecánica, expansión con cristaloides, posintubación, y el paciente no mejora. Se inicia noradrenalina de inmediato, 0,15 gamas km/min, una TAM de 75, oligúrico, y bueno, miren lo que pasa. Arteria cerebral media izquierda,
arteria cerebral media derecha, utilizando el dúplex codificado, color transcraneal, y cuando vemos esto se nos cae el traductor de la mano, ¿no? Es decir, este paciente está muerto, prácticamente, se está muriendo, porque el cerebro solamente se irriga en sístole, no tiene ninguna irrigación en diástole, y esto es un signo ominoso de muerte. Y bueno, ¿cuál es lo que se recomienda en estos casos? Y aumentar la dosis de noradrenalina. Y bueno, cuando aumentamos la dosis de noradrenalina, llamando urgente, que le pongan la otra derivación urgente, bueno, logramos mejorar la velocidad sistólica, nos ponemos contentos, pero la velocidad, digamos, la velocidad diastólica es muy pobretona, ¿no? Tiene 10.32 centímetros por segundo. Miren el índice de pulsatilidad, tiene de 1.66. Y bueno, le tiramos con todo, una TAM de 97, y acá tengo una velocidad sistólica de 52, y acá la diastólica de 15.53, con un índice de pulsatilidad de 1.54. ¿Sí? Bilateralmente tenían concordancia. ¿Y qué hacemos ahora? Porque está bien, no es la imagen anterior, ¿no? No es la imagen anterior, que esto era muerte inminente. Pero esto tampoco me conforma. No tengo el cerebro como el corazón, como el riñón, son órganos blandos, se irrigan tanto en sístole como en diástole. Si yo tengo que hacer algo, está bien, le vamos a colocar el drenaje. Sí, ya viene el cirujano, el neurocirujano, está bien. Y yo intensivista, ¿qué puedo hacer? Me quedo callado, no por el efecto de la fiebre, pero me quedo callado como para que reflexionemos. Y esto representa la enorme utilidad, no que sea útil como herramienta de diagnóstico y para guiar nuestras conductas terapéuticas y nuestros resultados en el paciente con lo que hacemos o dejamos de hacer. La ecografía es indispensable para atender pacientes críticos, porque fíjense, como una costumbre, uno revisa al paciente, ¿verdad? Lo vuelve a mirar y miren lo que vemos. Este es un par external corto, este es el BD, septo, y ustedes díganme si se mueve algún segmento, septo inferior, septo anterior, anterior, segmento lateral, lateral anterior, lateral inferior, posterior, hay un poquito. Fíjense que tiene un BTI de 9.03. Este paciente, esto es un hallazgo ahora, porque el paciente en su primera internación no tiene ningún inconveniente. Es decir, esto es otra, perdón, otra expresión de la miocardiopatía por estrés, que está muy relacionada en los pacientes con neurocríticos, con traumatismo de cráneo, hemorragia cerebroidea, pueden tener una situación como la que vimos en el caso anterior, o esto. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a encontrar esto. Y bueno, cuando le calculamos el BTI, acá estoy midiendo el área, acá yo tiro bien en la base de la valva coronaria derecha y la no coronariana, tiro el diámetro para calcular el diámetro al cuadrado por 0,7685, calculo el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, me da 9 centímetros, acá está, perdón, el diámetro 2.19 centímetros y el BTI 9 centímetros. Acá busco el BTI 903. 9. Volumen histórico 34 mililitros y un volumen minuto de 3,2 litros por minuto. Evidentemente que no me puedo quedar con las manos así quietas. ¿Y qué hubiéramos hecho? ¿Qué si no hacíamos esto? Y le echamos Douta. Y cuando empezamos con Douta, a 5 gamas, miren lo que empezó a suceder. Que vimos que el BTI aumentó, el diámetro obviamente se hacía el mismo, y al aumentar el BTI me aumenta el volumen sistólico. Y obviamente me va a aumentar el volumen minuto. De 3.2 me aumentó a 4,5 litros por minuto, a una dosis de Douta de 5 gamas kilo minuto.
brutal, brutal. Pero miren ustedes, y seguimos 7.5, a ver qué pasaba, 14 centímetros, 52 mililitros, 6,8 litros por minuto. ¿Y qué provocó este aumento del gasto cardíaco, el volumen sistólico? Fíjense, arteria cerebral media izquierda y arteria cerebral media derecha. Que tengo diástoles, señores, tengo diástoles, y que este cerebro se está irrigando tanto en velocidad sistólica como en velocidad diastólica. Obviamente que hay que seguirlo trabajando, pero miren el índice de pulsatilidad. Le bajó 1.30, 1.27, teníamos 1.6. Obviamente que aún está aumentada la presión endocraniana, pero hemos mejorado. Es decir, que el cerebro con el corazón conversan, el crosstalk entre los órganos. Evidentemente, uno se puede preguntar, el paciente mejoró clínicamente su perfusión, el ritmo urinario, el lactato fue en descenso. Estos son los parámetros de la saturación venosa central del 77%, el delta CO2 de 4, y obviamente que el gasto cardíaco lo vimos con el ecocardiograma y lo pudimos medir. Y de un patrón sistólico monofásico de muerte inminente pasó a un patrón de flujo continuo, sistodiastólico, con índice de pulsatilidad de 1.4 o menos. Por supuesto, cuando se le colocó la derivación ventricular externa, el líquido salió a presión bien purulento, se hicieron antimicrobianos intratecales y el paciente realmente, increíblemente, mejoró brutalmente, brutalmente. Entonces, una reflexión final que a mí me aporta este caso, que hubiera sido si no se nos ocurría mirar el corazón, porque tal vez le hubiéramos dado más fluido, obviamente con aumento del agua extravascular pulmonar, con más nora, y le aumentábamos la poscarga del VI, que iba a caer aún más el pobretón volumen sistólico que tenía. Obviamente eso hubiera provocado además los líquidos una congestión venosa, es decir, esplácnica, renal, hepática, y eso hubiera agravado aún más la injuria renal aguda. Entonces, ¿cómo hubiésemos manejado las dosis de noradrenalina siguiendo esta situación? ¿Hubiéramos indicado dobutamina? Es decir, ¿cuál es, digamos, manejando la dosis de nora siguiendo, digamos, la sugerencia de las guías de la campaña sobreviviendo a la sepsis? ¿No? Discúlpenme que no lo aclaré. ¿Hubiéramos indicado dobuta? Y si lo hubiéramos indicado, ¿a qué dosis? ¿Cómo hubiéramos hecho el seguimiento del paciente? Es imposible, porque no nos hubiéramos dado cuenta de lo que le estaba pasando al paciente y no hubiéramos intentado ayudar a esa situación, a esa miocardiopatía, que no se movía el corazón, no se movía. Entonces, nuevamente, no podemos seguir jugando al gallito ciego. Muy bien. Y creo que, si no me equivoco, a ver, ya di los 4, ¿puede ser? Ah, no, me falta este. Ya estoy un poco, discúlpenme, mi tono de voz y un poco mi lentitud, pero estoy un poco flojito de papeles. Bueno, este es un caso que no está compartiendo, doctor. No la estoy compartiendo, perdón. No. Perdón. Discúlpame. A ver, entonces primero acá vamos a compartir. Ahora sí. ¿Ahora la ven bien, Valeria? Sí, dice shock, la primera. Ok, sí. Sí, esto fue un caso que nos dio enormes dolores de cabeza, mucha angustia, porque se trataba de una chiquita de 24 años de edad, nada más, que había sido mamá por primera vez, que ingresó al CTI por una probable trombosis en el miembro inferior izquierdo.
hace 10 días había tenido una cesárea y primigesta. Y bueno, había tenido una evolución tórpida en maternidad, con dolor en hipogastrio, fiebre, pérdidas por vagina recurrentes. Y bueno, la maternidad empezó a ver que el miembro inferior izquierdo estaba un poco más hinchado, entre comillas, que el derecho, y que si no era una trombosis, y que la paciente no andaba bien. Nosotros la ingresamos, de inmediato se descarta la presencia de trombosis venosa profunda por ultrasonido en ambos miembros, ¿no? Y bueno, pero la evolución de la paciente en cuidados críticos es mala, presenta aumento del trabajo respiratorio en las primeras horas, hipoventilación en campos inferiores, está bajo ventilación mecánica, pero no está evolucionando bien, un poco de discusión con el anestesiólogo, con los obstetras. Bueno, insistimos, se hace una laparotomía exploradora y tenía un absceso retroponeurótico, una dehiscencia de la estructura uterina, y se le realiza una esterectomía total, no subtotal, total. En una chiquita que había tenido su primer bebé, es decir, su primer bebé, y hubo que sacarle el útero. Bueno, ingresa a la terapia intensiva y bueno, fluidos como siempre, noradrenalina por hipotensión arterial y muy, muy mala perfusión periférica, livideces que llegaban hasta la cintura, algo en las mamas, feo, plaquetopenia, un distrés moderado, oliguria, es decir que realmente mucha presión familiar, mucha presión. Y bueno, fíjense en lo que empezamos a ver. Este es un paraesternal largo, BD, septo, BI, pared posterior, tracto de entrada, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo que llama la atención es lo hiperdinámico que está este ventrículo izquierdo, obviamente el derecho también. Y claro, este equipo es medio a pedal y no se ve muy bien el borde endocárdico para ver si está engrosando. Que se mueva mucho no significa que tenga aumento la contractilidad. Yo tengo que ver si engrosa el septo durante la sístole, si se ensancha. Pero bueno, parecía. Y bueno, cuando hacemos un paraesternal corto, parece ser que sí se ensancha. Esto es el BD, miren el BD, el tamaño del BD, presten la atención, y fíjense que cuando hago un paraesternal corto, por momentos no es una O completa, sino que quiere transformarse en una D de dedo, porque se aplana el septo. ¿Eso por qué es? Porque la paciente está inadecuadamente ventilada. Pero, ¿cómo inadecuadamente ventilada? Si estás haciendo ventilación protectora, volúmenes corrientes bajos, un PIB, tolerar un poco de hipercapnia. Sí, nadie dice que no haya que hacerlo. Pero hay que hacerlo, cuando uno la hace, tenemos que fijarnos en las consecuencias. Y acá estamos provocando un corpus pulmonar agudo, porque el septo, esta es la tricúspide, el septo, como vamos a ver ahora, se está desplazando hacia el BI por aumento de las presiones en el ventrículo derecho. Es decir que tengo que intentar a ver si esto sigue igual, bajando, por ejemplo, 1 centímetro la PIB. Recuerden que la hipercapnia permisiva puede provocar, no siempre, pero puede provocar aumento de las presiones en la vasculatura pulmonar. Ahí se ve la D de dedo. Perfecto. No es una O. Miren cómo se mueve el septo hacia la luz del BI. Esto es gravísimo. Mucho más grave es cuando sucede y nadie lo ve. Insisto, ojos que no ven, corazón que no siente. Y seguimos haciendo las cosas, tratando de ir bajando un poquito, 1 centímetro, y todavía se desplaza. Bueno, bajamos un puntito más, porque claro, si le saco a uno, le pongo al otro, entre comillas, ¿no? Tengo que valorar hipoxemia, pero si el ventrículo derecho tiene problemas graves porque aumenta la poscarga, el ventrículo derecho es mucho más sensible a los aumentos de su poscarga que a la reducción de su precarga.
cae el volumen sistólico del BD, cae la precarga del BI, cae el volumen sistólico del BI, y entramos en un círculo vicioso. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son hermanos. Lo que le pasa a uno le va a pasar al otro. No podemos olvidarnos de eso. Pero claro, cuando le ponemos la apical 4 cámaras, miren cómo está el diámetro transversal, que es igual o mayor que al del BI. Pero miren cómo se desplaza el septo de derecha a izquierda. Aurícula derecha también dilatada, válvula mitral. Yo les pido que empiecen a prestar atención a esta situación. Es un ventrículo que parece ser que se mueve rápido, pero fíjense acá. Este es un apical 4. Si yo desplazo un poco el transductor hacia la cabeza del paciente, voy a aparecer acá el tracto de salida del BI, y esta es la valva anterior de la mitral. Este ventrículo izquierdo hipercontráctil, que tiene la luz es pequeña porque aparentemente le falta volumen a este paciente, van a ver cómo la valva anterior le pega un cachetazo al septo. Y cuando le pega un cachetazo al septo, ¿por qué? Porque es succionada por el ventrículo izquierdo hacia el ápex, la válvula mitral, va a obstruir de manera dinámica el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso es un cuadro de shock. Y ahí lo ven. Ahí está el tracto de salida del BI, donde está mi mano. Ahí está la aorta. Y fíjense ustedes cómo golpea prácticamente la valva anterior sobre el septo. Obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ven la valva anterior? ¿Ven cómo golpean el septo? Esto no es tan infrecuente como uno cree. Hay algunas series como la de Antoni Valéry-Baró, que entre un 27 y un 30% de los pacientes con shock séptico presentan esto. Ojo, no es poca cosa. Y que si uno no hace ecocardiograma al lado de la cama del paciente, es imposible verlo. Y esto es dinámico. Puedo hacerlo y no tenerlo y al rato tenerlo. Hay que prestarle muchísima atención. Miren. Ahí trato de hacer una apical 2, pero siempre aparece la apical 4. No hay ninguna duda de lo que está sucediendo. Y cuando tiro el Doppler pulsado, tengo un signo patognomónico, es que tengo aliasing. ¿Por qué? Porque las velocidades están tan elevadas que superan la capacidad del Doppler pulsado para poderlas valorar. ¿Y por qué tengo velocidades tan altas? Porque se achica el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces tengo que, de alguna manera, esto no tiene valor, porque la punta está recortada, ¿ven? Y aparece acá, aliasing, porque tengo elevadas velocidades. Porque se obstruyó el área, se redujo el área. Para que haya flujo, aumentan las velocidades. No hay otra manera. Y bueno, es muy importante cuando uno ve aliasing que confirma la sospecha que hacíamos en el bidimensional. ¿Ven el aliasing? No se ve bien la punta acá abajo, sino que la punta está mirando para arriba. Es un espectro ambiguo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, lo que tenemos que hacer, acá le tiro el modo M para valorar el TAPSE, que es el movimiento sistólico de la valva, está adherida a la pared libre del BD, es la exclusión sistólica de la válvula tricúspide, que uno ya lo ve ahí y supera los 17 milímetros, que es normal, habla de la contractilidad del ventrículo derecho, y acá empezó a ver otras cosas. Lobo inferior derecho, siempre cuando voy a ver acá yo lo que estoy viendo es una imagen que no es una imagen que tenga que ver con un artefacto ultrasónico, esto es una imagen, ahí tengo el hemidiafragma, acá está el hígado. Esto es una imagen de condensación. Estas imágenes hiperecogénicas representan el broncograma aéreo, es decir, luz bronquial rodeada de moco, y ustedes ven que acá está muy bien, se nota muy bien el límite, porque está pegado a la pleura, pero acá, hacia profundidad, el borde es irregular, con imágenes, acá sí tengo artefactos, que es líneas B, que hablan del aumento de fibrosis, de inflamación y de líquido en el septum y en inundación alveolar. Pero esta imagen es de una neumonía
en el lóbulo inferior derecho. Es decir, como si no fuera poco, parió la abuela, ¿no? Ahí la ven perfecta la imagen, ¿no? Miren, perfecta se ve. Ahí tengo algo, este es el hemidiafragma, pero se ve perfecta. Ahí tengo líneas B hacia arriba. Este es un corte coronal, acá está la cabeza, cefálico, y acá está caudal o los pies. Y bueno, voy al lóbulo inferior izquierdo, es un poco más difícil de ver, porque el vaso no es el hígado, obviamente, no es la ventana hermosa que nos ofrece el hígado, pero ahí estoy buscando la punta del pulmón, ahí está el vaso, y ahí tengo que buscar el hemidiafragma. Una vez que encontré el hemidiafragma, miro hacia el pulmón. ¿Y qué tengo acá? Líneas B, fundamentalmente líneas B, coalescentes, B3, que hablan de inundación alveolar. Eso es lo que realmente tenía la paciente, del lado izquierdo. Por supuesto, hago en todos los cuadrantes, acá más arriba de la neumonía, tengo líneas B, coalescentes, de interfase pleural visoparietal, que llega hasta la base de la imagen. Pero en el lóbulo superior derecho, lo mismo, sí, el aumento del agua extravascular pulmonar era brutal, brutal. En la cara lateral del hemitórax izquierdo, también tengo, van a ver, buscando, tengo línea B, que están un poco algunas más separadas que otras. Este es un patrón B7, en que no hay inundación alveolar. Es decir, que realmente el compromiso lo teníamos del lado derecho, ¿no? Acá yo estoy viendo el Morrison, siempre hay que mirar al paciente por todos lados. Y bueno, la cara lateral del hemitórax derecho, seguimos mirando, miren las líneas B que tiene, muy coalescentes, B3. Es decir, que estábamos en problemas muy serios con esta paciente. Cuando hago la ecografía abdominal estoy buscando la vesícula para ver si tengo algún otro problema. Pareciera en esta imagen que no. Pero hay que acostumbrarse a mirar al paciente todos los días por todos lados. Tal vez la pared esté un poco gruesa, pero no estamos seguros. Entonces, ¿qué hicimos? Frente a esta obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que probablemente es la única indicación en un cuadro de shock de dar beta bloqueantes, porque hay que reducir la hipercontractilidad. Antes de utilizar beta bloqueantes, sería la única condición de shock que uno vaya a utilizar beta bloqueantes, se va reduciendo progresivamente la noradrenalina y se va entregando fluidos. Tratando de ver, hacer un balance neutro, que para ello hay que pesar los pacientes. Si no tengo cama balanza, tengo la hamaca con la balancita, así que eso se puede hacer, utilizando obviamente soluciones balanceadas con mucho menor cantidad de cloro, un cloro fisiológico, pues este paciente tenía una incuria renal aguda. Y el ritmo urinario 0,3 ml/h, con esto nos conforma, es lo que nosotros llamamos oliguria permisiva, y una reducción progresiva de las presiones en la vía aérea, recuerden el corazón derecho. Porque si el corazón derecho falla, me provoca congestión venosa intrarrenal, y eso es causa concreta de incuria renal aguda. Entonces hay que recordar que la obstrucción dinámica del tracto de salida del VI es un miocardio hipercontráctil en situaciones de hipovolemia. Se llama el MAS, movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Un efecto Venturi, la válvula mitral es chupada por un ventrículo izquierdo hipercontráctil. Obviamente, se achica el área, aumenta las velocidades, es un flujo turbulento, y cuando esa velocidad es superior a mayor a más de 1,5 metros por segundo, ya va a aparecer un espectro ambiguo con el Doppler pulsado y tengo que utilizar el Doppler continuo. Ahí estoy midiendo el TAPSE, es decir, el movimiento de la válvula tricúspide en la sístole. Ahí está la imagen. Y acá, por supuesto, estoy valorando una cosa que es muy importante que debemos hacer en todo paciente shock, cómo está la microcirculación intrarrenal, y acá yo estoy valorando la arteria interlobular. Este es el trazado de la velocidad sistólica y de la velocidad diastólica, pero siempre por debajo del trazado arterial
Esto es por arriba de la línea de base porque mi traductor está acá. Lo rojo se me acerca a mis ojos, entonces es para arriba de la línea de base, y lo azul se me aleja de mis ojos, que es la vena interlobular, y la veo por debajo de la línea de base. Pero ustedes ven que es continua. Esto es muy importante, pues si yo tengo un trazado continuo, me habla de que no hay congestión venosa intrarrenal. Eso es muy importante, que esa congestión se opone a que haya una adecuada presión de perfusión. No me sirve la TAM, me sirve si yo puedo valorar presión de perfusión, que están menos la presión venosa que se opone a ese flujo que va hacia adelante. Bueno, por supuesto, esta es la imagen cuando descartamos la paciente tenía o no trombosis en los miembros inferiores. Fíjense en esta imagen, hipercontráctil, el septo, tracto de salida de la válvula aórtica, tracto de entrada. Para que quede en su recuerdo. Hay que pensar en esto, porque ocurre con más frecuencia de lo que uno cree. Recuerden esta imagen. Acá ya no es tanto, ya no se dan un beso los músculos papilares. ¿Y por qué? Y porque tengo más sangre, es más anecoico. ¿Y por qué? No está tan hipercontráctil. Miren ustedes, el BD ya no empuja el septo, y porque fuimos bajando las presiones en la vía aérea. Todo gracias al eco, pues si no, no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Pero, lamentablemente, tenemos un problema con esta neumonía, ¿no? Ahí hay algo de líquido paraneumónico. Fíjense, miren dónde está la neumonía, todo hacia, cuando entra en profundidad es todo un borde irregular, realmente nos preocupaba y mucho, mucho. Poníamos de costado y, bueno, acá lo mismo, arteria interlobular, hermosa, velocidad sistólica, velocidad diastólica, y acá ustedes fíjense en cómo tiene un flujo venoso, una velocidad, perdón, del flujo venoso continuo. Esto nos dejó muy tranquilos, pues si no tengo un síndrome compartimental intrarrenal, que sin ecografía, sin ecodoppler de las arterias y venas interlobulares o arcuatas no lo puedo saber. Y ahí lo que nos llamó la atención, ahí estamos midiendo la pared, que mide 0,35, estaba bien la pared de la vesícula, pero tenía barro biliar, ¿no? Ahí lo ven el barro. Se veía muy bien acá. En el otro, ¿se acuerdan? En el otro video no lo veíamos bien. Acá se ve perfecto. No se queden conformes con una sola imagen. No en pacientes febriles, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, ahí estoy midiendo porque si tengo Doppler color en la pared, habitualmente que no lo hay, habla de que hay inflamación de la pared vesicular. Eso es muy importante. Yo trato de ver, achico la ventanita y trato de ver si tengo imagen señal Doppler color en la pared, que pareciera que no. Bueno, acá siempre buscando, esto es importantísimo, insisto. Por supuesto que el índice de resistencia renal nosotros lo utilizamos siempre, no como un valor absoluto, sino como seguimiento. Si el índice de resistencia va descendiendo, como fue en este caso, el riñón mejora la perfusión, obviamente, desde el punto de vista, digamos, de cómo empuja la sangre. No hay aumento de la vasoconstricción intrarrenal. Pero tengo que valorar, por favor, también cómo están las velocidades del flujo venoso intrarrenal. Bueno, los hemocultivos y la herida quirúrgica, positivos para estafilococo metisensible, recupera el ritmo urinario, ya 0,5 ml/kg, perdón, ahí de día, pero tiene registros Doctor Dopico, le quedan 7 minutos. Sí, ya termino. Ganancia de peso diariamente, y fíjense en acá. Bueno, empezamos a mirar nuevamente, ahí estamos mirando el corazón. Ya estábamos muy preocupados por esta chica porque ganaba peso a pesar de ser muy meticuloso con los fluidos. Fíjense en acá. Ahí vamos a ver mejor la imagen. Miren cómo cambió el corazón. El tracto de salida nadie lo está obstruyendo. ¿Por qué? Porque le sacamos las drogas vasoactivas, Doppler pulsado adecuado, no hay ningún inconveniente. Y ahí está la neumonía. Y la neumonía la tengo ahí, y fíjense, a ver si pueden llegar a ver algo que a nosotros nos llamó la atención.
cuando veíamos todo esto varias veces por día, a esa imagen nos empezó a llamar la atención, que tenía una imagen anecoica rodeada de una imagen hipoecogénica. No entendíamos muy bien qué era eso, ahí lo tenemos. Bueno, nosotros no tenemos tomógrafo en el hospital, tenemos que llevar los pacientes al privado, imagínense, ¿no? Bueno, tremendo el problema, pero por eso siempre la ecografía para nosotros es nuestra herramienta fundamental. Estamos mirando el pulmón derecho y tratamos de ver a ver qué estaba sucediendo con esa neumonía. Parecía que había cambiado con los días anteriores. ¿Ven que tiene imágenes anecoicas en su interior? No entendíamos muy bien qué era eso. No, la verdad que no lo entendíamos. Voy a pasar esto. Y ahí nuevamente, y miren que hacíamos estas imágenes, ven anecoica, no lo entendíamos. Y cuando hacemos la tomografía computada nos encontramos con esto. Este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Y fíjense en esta imagen, que pudiera tratarse de una... Y esta imagen, un BLEPS por estafilococo. Bueno, gracias a Dios, a pesar de todas estas imágenes terribles, 13 días de internación, la paciente estaba bien perfundida, posición de soporte, una FIO baja, con una PIP de 5, un buen ritmo urinario, siguió con registro febriles intermitente varios días, nuevos policultivos fueron negativos, acá está el hermoso intrarrenal, arterial y venoso renal, hermoso como estaba, no presentó secuelas cognitivas a pesar de todo, y la falla multiorgánica pudo resolverse. Nos permitió la ultrasonografía diagnóstica de una causa de shock provocada por nuestras acciones, porque la causa de obstrucción dinámica del tracto salida del ventrículo izquierdo es porque es un ventrículo hipercontráctil por droga vasoactiva en un ventrículo izquierdo mal llenado. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Además, el ultrasonido nos permitió descartar recurrentemente congestión venosa y síndrome compartimental renal, que es muy frecuente como causa de injuria renal aguda. Y la obstrucción dinámica del tracto salida ventrículo izquierdo, el famoso MAS, requiere saber que existe como entidad y de una curva de aprendizaje adecuada. No es una cosa imposible de aprender, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, entonces es un barco hundido en la costa de Necochea. Bueno, espero haber sido útil con estos casos clínicos y estoy a su disposición. Bueno, hola, ¿qué tal? Doctor, acá tengo algunas preguntas de los participantes. Una de las primeras preguntas que tengo es con respecto al primer caso que usted presentó. ¿Me escucha? Sí, cómo no, querido. Dice, ¿cómo complicaría al pseudoaneurisma el uso de drogas inotrópicas? ¿Cómo complicaría? La pregunta es esa, ¿cómo complica o cómo complicaría al pseudoaneurisma la utilización de drogas inotrópicas? Bueno, el pseudoaneurisma es una rotura del ventrículo izquierdo contenida. Entonces, si yo aumento la contractilidad, tengo más chance de romper más. Sencillito. Sencillito. Ese es el problema. Tengo que tratar de que el ventrículo izquierdo esté, entre comillas, hipocontráctil. Porque si no, tengo más rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. No sé si lo expliqué bien, ¿no? Sí, pienso que sí, que está correcto. Otra pregunta que tengo es, en el enfermo con en principio, el síndrome coronario agudo, con IAM, que resultó ser un Takotsubo, ¿cuán frecuentemente estos pacientes vemos en la clínica, no hemos visto, pero cuán frecuentemente van igual a la cineangiocoronariografía? La pregunta específicamente es, con el ecocardiograma que nos muestra un patrón de Takotsubo. El asistente pregunta si omitimos la cineangio o igual vamos a la cineangio ante la duda. No, debe hacerse la cineangio. Perfecto. Debe hacerse sin lugar a dudas. Nosotros tenemos hemodinamia que vienen de Buenos Aires a Necochea 2 veces a la semana y sería coincidir. Porque si no, no le podía hacer la cineangio. Y yo sin cineangio puedo presumir
pero no hacer el diagnóstico, digamos, de oro, que es la cineangio. Siempre hay que hacer. Si se puede, ¿no? Bien. Nosotros en nuestro país estamos muy complicados con la salud. Bien. Una tercera pregunta, y ya estamos quedando corto de tiempo, sería en el paciente en la embarazada, con el Ajá. movimiento paradojal del septum interventricular, con el desplazamiento del septum hacia la izquierda. Está bien, en este caso era, como usted explicó claramente, por la hipercapnia, vinculada posiblemente a la hipercapnia permisiva, por la ventilación, pero un estudiante pregunta si nosotros, básicamente, en estos casos, el primer planteo no debería ser un tromboembolismo pulmonar. Bueno, está muy bien la pregunta. Muy bien la pregunta. Cuando uno sospecha que esta paciente tiene un cor pulmonar agudo, no muy importante, porque por problemas de tiempo no puedo mostrar casos de cor pulmonar agudo, pero tenía un cor pulmonar agudo porque había desplazamiento del septo hacia el BD. Eso es cierto. Ahora, no tenía otros signos, por ejemplo, de presión sistólica de arteria pulmonar tan elevada, no tenía un tiempo de desaceleración de menor de 60 milisegundos en la apertura de la válvula pulmonar. Es decir, que lo primero que yo tengo que hacer es tratar de ver cómo compagino la velocidad protectora, bajo un poquitito la PIB, sin jorobar mucho la hipoxemia, ver, aumento un centímetro, un poquitito más el volumen corriente, a ver qué pasa. Pero es fundamental por lo menos saber qué está pasando. Si uno no ve, no sabe, está tranquilo. Perfecto. Está bien, está entendido. Bueno, no tengo más preguntas. Me queda nada más que agradecerle No, la por favor, participación. disculpen la voz, discúlpenme la voz, pero por lo menos nos pudimos encontrar y el agradecido soy yo. Insisto, muchísimas gracias. Les deseo el mejor éxito al Congreso, estoy seguro que va a ser así. Teniendo la organización que tiene Willy, estoy seguro que va a ser una maravilla y de mucho provecho. Así que cuídense mucho, muchísimas gracias. Y bueno, hoy a la tarde doy otra charlita sobre ultrasonido. Que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a Mejor, ustedes. y gracias. Al Valeria, ¿estás contrario, ahí? un abrazo, Gonzalo. Sí, estoy acá, doctor. Para comentarle algo para los estudiantes que estén ahí presentes. Con respecto a las clases prácticas, nosotros vamos a dividir a los estudiantes en 4 grupos. Las clases van a ser entre los días 10 y 24 de diciembre. Van a ser 2 clases por grupo. Va a haber un grupo de 5 personas que va a ir al hospital de clínicas el día 10 y el día 17. Después, eso les podemos mandar por mail de pronto, Valeria. Sí, ya eso se lo voy a mandar a todos por mail, indicándole el día, la hora y el lugar que les corresponde a cada uno. Perfecto. Y si ellos quieren, eventualmente por trabajo o por disponibilidad de tiempo, pueden intercambiarse entre ellos sin ningún problema. Que van a ser 4 grupos y que va a haber 2 instructores por grupo, y que los grupos vamos a trabajar por lo menos 4 estudiantes o 3 estudiantes o 4 con un ecógrafo para poder hacer mucha mano. Y con respecto a la charla final que dio el doctor Dopico, que fue un poco más compleja o bastante más compleja, bueno, algo de eso vamos a mostrar también, no con la claridad que le mostró él, que es un experto, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podemos. Bueno, les mandamos, Sergio, Gonzalo y yo, un agradecimiento por la participación a todos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y damos por finalizado el curso, la parte teórica en el día de hoy. Gracias.
¿Salimos?